Buenos días amigos, como siempre un verdadero placer estar de nuevo en contacto con todos ustedes. Hoy le traigo una columna que se llama La liturgia del 20 de mayo, un ataque a la verdad, a la convivencia y a la república. Porque hoy amigos, hoy es 20 de noviembre. Estamos a exactamente 6 meses del 20 de mayo y como todos sabemos, cada 20 de mayo, Uruguay asiste a un ritual que más que un acto de memoria, funciona como una verdadera liturgia política. Una ceremonia emocional que pretende ser casi sagrada, pero que está construida sobre falsedades repetidas durante décadas. Y esas falsedades, y hay que decirlo, queridos amigos, no son inocentes. Son corrosivas, profundamente corrosivas, para nuestra unión y nuestra tradición republicana. A ver si lo vamos desarrollando. La marcha del 20 de mayo no es solo una marcha, es un mecanismo de poder simbólico. Funciona como un mecanismo de poder simbólico. Está diseñado para consolidar un relato único, impermeable a los hechos y ajeno al pluralismo que define normalmente a la democracia uruguaya. Detrás de sus velas, de sus silencios estudiados y de toda su estética de compasión, hay una maquinaria ideológica que apunta al corazón de la República, amigos. Es innegable. Y ese corazón, amigos, ese corazón de la República, si no lo defendemos, late cada día más débil. Hoy quiero señalar al menos 3 mentiras centrales sobre las que se sostiene esta liturgia. La primera mentira es la muerte de Selmar Micheline y de Héctor Gutiérrez Ruiz el 20 de mayo de 1976. No fue un crimen ordenado por el Estado uruguayo. Sostenerlo es mentir. Esos 2 diputados fueron asesinados en Argentina junto con otros uruguayos más, por grupos parapoliciales argentinos, la famosa banda de Gordon, y lo hicieron por plata. A ver, los Tupamaro le habían robado el oro de los Mayros, ya hablé de ese robo en columnas anteriores, y sabemos que estos 2 diputados ayudaban a lavarlo. Gutiérrez Ruiz mucho más que Selmar Micheline, indudablemente. Algo que no era nada fácil, porque la famosa libra de esterlina, esas que robaron son muy fáciles de reconocer. Todo esto ya lo investigó la justicia de Argentina, lo documentó y lo sabe cualquiera que haya leído con espíritu crítico al respecto. Es más, en este momento, mientras estamos conversando, se encuentra en producción un documental al respecto que está preparado por el investigador Álvaro Alonso y Héctor Amodio Pérez, ex Tupamaro, y que ahora tiene una actividad en los medios y que se ha encargado de revisar todas estas mentiras. Pero en Uruguay, esta verdad, que conoce casi todo el mundo, se esconde bajo la alfombra. Y cada 20 de mayo, miles de personas marchan gritando lo contrario. Eso no es memoria, es desinformación organizada. La segunda mentira. Los desaparecidos fueron luchadores por la democracia. Amigos, la mayoría integraba organizaciones armadas que buscaban imponer un régimen de partido único sin libertades, sin elecciones, sin prensa independiente, tal cual como hay en Cuba. Muchos despreciaban, pero literalmente despreciaban, la República Liberal que hoy disfrutamos. Hay que leer al respecto, hay que leer lo que escribieron. ¿Hubo inocentes? Claro que sí, como en toda guerra, y particularmente en las guerras civiles y particularmente en lo que en su momento se llamó la Guerra Sucia. Pero ¿eso convierte a las organizaciones armadas en defensoras de la democracia? Rotundamente no, hay que leer lo que escribían. Y a esto se suma la mentira del número. En Uruguay los desaparecidos fueron un poco más de 30. En la mejor investigación realizada por la Universidad de la República se habla de 169. En el monumento del cerro, en el monumento que queda en el cerro, había 174 la última vez que los conté, no hace mucho. Y el Estado paga por 197 casos.
Desde que empezamos a reclamar que la cifra no hacía más que crecer, parece que cortaron en el abuso. Pero convertir a los desaparecidos en héroes de la democracia es falso y es propaganda. La tercera mentira. Hubo terrorismo de Estado en Uruguay. El término terrorismo de Estado no existe, amigos, en el derecho internacional humanitario. No se usa. Ese término es un argentinismo. Ese concepto, importado sin ningún tipo de análisis de Argentina, no se sostiene ni jurídica ni lógicamente. Para empezar, los estados no cometen delito, lo cometen las personas, y esas personas deben ser juzgadas. El terrorismo, por definición, es atacar civiles para generar miedo y forzar decisiones políticas a los poderosos. Eso no fue lo que ocurrió en Uruguay. Lo que hubo fue una represión, a veces brutal, nadie lo duda, contra grupos armados ilegales. Y los integrantes de organizaciones armadas, todos aquellos que les presten cualquier tipo de auxilio directo o indirecto a una organización armada, no son civiles según el derecho internacional. Si uno se fija en las listas de detenidos de ese momento, coinciden casi exactamente con la lista de integrantes de las organizaciones armadas. No hubo una campaña sistemática contra ciudadanos inocentes. Equiparar eso al terrorismo no es un error histórico, es una operación política, amigos. Repito, no es que no sepan lo que pasó, es una operación política. Pero estas tres falsedades, repetidas año tras año, han construido un relato poderoso, un relato que ha logrado deslegitimizar a toda la dirigencia histórica que se enfrentó a las organizaciones armadas, a toda. Así, Pacheco Areco es presentado como un dictador, Bordaberry como un asesino, Sanguinetti como un cómplice, Valle como un neoliberal sin alma, Wilson como un traidor, Lacalle como un indiferente, Manini como un encubridor. No queda nadie. Es un casting perfecto. Héroes por un lado y villanos por el otro. Y en ese casting, la verdad histórica molesta. Por eso la deforman. Y la deforman. Y la siguen deformando. Y el problema, y este es el punto más delicado, es que ese relato cala especialmente en ciertos sectores de la sociedad uruguaya, donde la educación es más débil y donde el pensamiento crítico es mucho más frágil. Ahí la historia se recibe como una fábula moral. Buenos de un lado, malos del otro, sin matices, sin dudas, sin preguntas, como la telenovela de la tarde. Los malos son malos y los buenos son buenos, y punto. Es importante remarcarlo. En Uruguay, más bajo el nivel socioeconómico, más es posible que ese votante vote al Frente Amplio. Esas son estadísticas. En ese contexto, el 20 de mayo se convierte en un ritual casi religioso, donde los guerrilleros se transforman en mártires y quienes defendieron las instituciones en monstruos. Es la inversión total de la realidad histórica. Y lo más grave, es que todo eso no habría sido posible sin la pasividad de una parte enorme del sistema político, que no pertenece al Frente Amplio. Callaron. Miraron para el costado. Se resignaron a una narrativa hegemónica que los acusaba de todo, incluso de delitos que ellos no habían cometido. No me lo contaron. Ustedes saben que fui a un programa de televisión que se llama Desayunos Informales y se pasaron más de la mitad del programa, amigos, preguntándome sobre los desaparecidos. Y debo decirlo, demostraron no tener la más mínima idea del tema. Cero repetidores de libreto, cero investigación previa. Les recomiendo la entrevista. Pero mientras, los demás políticos
quizás decían, qué suerte, a mí no me preguntan de esto, entonces yo zafé. Veían como sus votos, sin embargo, se iban desapareciendo, cómo se cerraban sus clubes, como ya no hay casi clubes políticos en la periferia de Montevideo, que no sean de Frente Amplio, como por otro lado crecían los comités de bases, como el progresismo, como el Frente Amplio construía con una paciencia monástica un poder simbólico que hoy es casi incuestionable. Y un día vimos que la sede del Partido Nacional colgó una pancarta con el tema de terrorismo y Estado. Sinceramente, amigos, no tenían una persona que leyera el Estatuto de Roma, una sola. Está en internet, lo pueden buscar. Así estamos. El 20 de mayo se ha transformado en una herramienta de dominación cultural y en una palanca de poder que seguirá funcionando año tras año con una eficacia implacable. Si no reaccionamos, este es apenas el prólogo de los próximos 15 o 20 años de gobierno de izquierda, o más, o muchos más, porque ustedes saben, amigos, los que adoran a los tiranos no suelen tener límites de tiempo. Amigos, que Dios nos ayude a defender la República. Muchas gracias.